Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 23 de abril. Iniciamos a nivel nacional. Empezamos por los fugitivos más buscados de Canadá. Hoy el programa Volo ofreció $1 millón en recompensa para quienes aporten datos que lleven a la detención de los fugitivos más buscados del país. Por los 5 fugitivos que encabezan la lista se ofrece una recompensa de $100,000 por cada uno de ellos. El más buscado fue identificado como Michael Beebe, un hombre de 35 años acusado de la muerte a tiros de Shamar Powell Flowers en el este de Toronto el verano pasado. En la lista le siguen Al Boivin y Cody Casey por drogas y delitos con armas de fuego, y por asesinato Rabi Al-Khalil y un nombre que ya conocíamos, Christian Cusum. Christian Cusum es el número 5 de la lista y es buscado como el responsable por el asesinato de Edwin Alvarado Quintero en octubre del 2022 en un hecho ocurrido durante un encuentro de fútbol en la Liga Sports Complex. Esto es en Finch Avenue, donde Alvarado estaba arbitrando el juego. El año pasado, Christian Cusum también estuvo entre los más buscados de Canadá y también se ofreció una recompensa. Hoy el jefe de la policía de Toronto, Myron Denkew, volvió a poner dinero sobre la mesa para motivar a que alguien brinde información que pueda conducir a su captura. Escuchemos a Denkew. Shamar was killed. For those hiding Christian Cusum. Para los que están ocultando a Christian Cusum, que ahora es el número 5 en la lista de los más buscados y que no han hecho lo correcto o que consideran que la recompensa que anunciamos el año pasado no es suficiente para brindarnos la pista que necesitamos para llevarlo ante la justicia, tal vez ahora, viendo el dinero en esta mesa, las personas con información que nos están mirando quieran ayudar. No estamos buscando testigos para que testifiquen en la corte, y gracias a las garantías del anonimato de Crime Stoppers, ni siquiera necesitamos saber tu nombre. Solo necesitamos una pista que nos conduzca a este sospechoso. Si han visto a cualquiera de los individuos buscados en esta campaña, si piensan que pueden saber dónde se encuentran, llamen a Crime Stoppers, llámenos a nosotros o llamen al 911. Y siguiendo con el jefe de la policía, hoy ha querido aclarar su reacción sobre el veredicto de Umar Samir. El jefe de la policía de Toronto, Myron Denkew, está cambiando su reacción inicial ante el veredicto de no culpabilidad contra Umar Samir, del que había dicho que no era el resultado que estaban esperando. Ahora el jefe de la policía asegura que acepta y apoya el trabajo del jurado. Recordamos que Umar Samir fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de un oficial de la policía en un parqueo del centro de Toronto, y este domingo fue declarado no culpable. La jueza del Tribunal Superior, Anne Moley, le dijo a los miembros del jurado que el testimonio de los agentes de policía, que era la base fundamental del caso contra Samir, no coincidía con las pruebas físicas y les aconsejó que tuvieran cuidado con una posible colusión o confabulación de los agentes para cambiar los hechos. Recordamos que el agente Jeffrey Northrop murió el 2 de julio del 2021 tras ser atropellado por el BMW de Samir en un aparcamiento público situado bajo Nathan Phillips Square. El agente se había precipitado hacia el vehículo de Samir junto con su compañero, ambos armados y vestidos de civil, mientras investigaban un apuñalamiento que acababa de producirse en las inmediaciones. Samir, que en ese momento estaba junto a su mujer embarazada y su hijito pequeño, siempre mantuvo que se trató de un accidente, ya que no sabía que las personas que se estaban acercando a su vehículo eran agentes de policía encubiertos y que solo intentó escapar de una situación de peligro. Pero la
la policía lo acusó de arrollar intencional y deliberadamente al oficial a sabiendas de que era policía. Basados en los videos y las evidencias físicas, el jurado finalmente determinó que Samir no era culpable de asesinato y la jueza incluso le pidió disculpas por todo lo que él y su familia tuvieron que vivir a raíz de este incidente. Recordamos que hubo fuertes declaraciones en su contra por parte de varias autoridades de la provincia, como el premier Doug Ford, el alcalde John Tory, el entonces jefe de la policía, y bueno, la jueza señaló además la falta de fiabilidad del testimonio de los agentes actuantes. Bueno, pues hoy el jefe de la policía anunció que pidió una investigación a la OPP para que sea independiente del Servicio de Policía de Toronto y determine si los oficiales actuantes mintieron en estrado. También anunció una revisión interna para sacar lecciones aprendidas de toda esta situación, como el uso de ropa de civil en operativos. Ahora, Denkyu ha querido aclarar su reacción inicial después del veredicto, cuando dijo que la declaración de no culpabilidad de Samir no era el resultado que ellos esperaban. Ahora escuchemos el cambio de postura del jefe de la policía. I supported the justice system and the work of the jury. Yo apoyo el sistema judicial y el trabajo del jurado. Quiero ser enfático y aclararlo. Durante toda mi carrera he sido respetuoso del proceso judicial y de todos los elementos del sistema que llevan a que se haga justicia. Muchos estamos buscando un cierre por la muerte de un compañero, pero como dije ayer, ese cierre nunca puede venir a expensas de la justicia. Y quiero ser claro como el agua, apoyo y acepto el veredicto del jurado. Y a propósito de esta misma información, una recaudación de fondos para los gastos legales de Samir lleva ya más de $175,000 en una recaudación de fondos destinada a ayudar a la familia de Umar Samir a pagar sus deudas tras el proceso judicial que ha durado 3 años y que acumula ya más de $175,000 en donaciones en los 2 días transcurridos desde que el contable de Brampton fue absuelto de asesinato en primer grado por la muerte de un agente de policía de Toronto. La recaudación de fondos, un GoFundMe organizado por la esposa de Samir, Aida Saik, ha estado activa desde el 2021, pero la mayor parte de las donaciones han llegado en las últimas 48 horas después de conocerse el veredicto. Hasta esta mañana, la recaudación de fondos había acumulado casi $175,000 en donaciones. Samir fue absuelto el domingo de un cargo de asesinato en primer grado por un jurado del Tribunal Superior de Justicia de Toronto tras un juicio de 5 semanas que culminó con una inusual disculpa de la presidenta del tribunal. Usted es libre, señor Samir, tiene mis más sinceras disculpas, le dijo la juez Anne Molly a Samir, que rompió en llantos al conocerse el veredicto. Él es padre de 3 hijos y dio las gracias a Canadá en su conjunto cuando habló con los periodistas a la salida del tribunal después de la decisión. Dijo: pensé que Aida y yo habíamos cometido un error cuando vinimos a Canadá, pero ahora veo que Canadá no permitió una injusticia. Y en otro orden, los médicos piden reconsiderar el impuesto a las ganancias de capital. La Asociación Médica Canadiense le está pidiendo al gobierno federal que reconsidere los cambios propuestos en el impuesto sobre ganancias de capital, alegando que afectarán a los ahorros para la jubilación de los galenos. Kathleen Ross, presidenta de la asociación, afirmó que muchos médicos incorporan sus consultas médicas e invierten para la jubilación dentro de sus empresas. Los cambios propuestos aumentarían los impuestos sobre esas inversiones, algo que según la asociación añadiría tensión financiera a los médicos que no tienen una pensión de la cual depender. Ross sostiene que el cambio también podría afectar a la contratación y retención de médicos en Canadá. Los médicos son el último grupo que se ha manifestado en contra del cambio fiscal que se espera afecte en gran medida a los canadienses más ricos y a las empresas. El presupuesto federal presentado la semana pasada propone gravar 2/3 en lugar de la mitad de las plusvalías, es decir, los beneficios obtenidos por la venta de activos. El aumento de la llamada tasa de inclusión se aplicaría a las ganancias de capital superiores a $250,000 en el caso de los particulares y a todas las ganancias de capital obtenidas por las empresas.
A propósito de este tema, el impuesto a las ganancias de capital, el presupuesto, la inflación, de todo eso vamos a hablar después de la pausa con la ministra Soraya Martínez Ferrada, quien nos ha concedido una entrevista en exclusiva para Ondas FM cuando regresemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de vuelta en 20 minutos y lo prometido es deuda. Estamos en compañía de Soraya Martínez Ferrada. Ella es miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes por el Partido Liberal y actual ministra de Turismo del gabinete del primer ministro Trudeau. Bienvenida, ministra. Buenos días. Bueno, ministra, en esta ocasión vamos a hablar sobre el presupuesto que acaba de presentar el gobierno federal, un presupuesto que el gobierno ha decidido dirigir hacia los jóvenes, los millennials y la generación Z. ¿Por qué hacia ellos? Porque tenemos que asegurarnos que los jóvenes van a tener las mismas oportunidades que nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron en este país. Y el costo de la vida y los desafíos que tenemos en este momento son muy grandes. Y un joven que, por ejemplo, quiere solamente salir de su casa y alquilar una vivienda es muy difícil. O tal vez ya está soñar y esperar poder un día comprar una casa. Entonces tenemos que asegurar que las oportunidades son las mismas y trabajar para dar más igualdad entre las diversas generaciones. Bueno, y el voto de los jóvenes fue muy importante para la llegada al poder de los liberales en el 2015. Sin embargo, las encuestas están mostrando que ese apoyo ha disminuido considerablemente. ¿Esas medidas también buscan recuperar a ese fragmento del electorado de cara a las elecciones del 2026? Yo creo que la situación hoy día no es la misma que teníamos en 2015. Después del 2015 vivimos cosas muy importantes. O sea, una pandemia. Vivimos también una situación geopolítica en el mundo muy diferente de la que teníamos en 2015. Entonces, las medidas que estamos proponiendo hoy corresponden a la situación en la cual estamos hoy día. Y claro, como le decía antes, tenemos que asegurarnos que esa igualdad existe y hoy día esa situación no existe. Tenemos que pedirle a los más afortunados de pagar un poco más para asegurarnos de dar esas mismas oportunidades a todas las generaciones de este país. Y vamos a entrar en ese tema, pero uno de los gruesos en el presupuesto ha sido las medidas enfocadas hacia el tema de la vivienda, afrontar la crisis de vivienda. ¿Qué está proponiendo el gobierno en este sentido? Bueno, nosotros ya en 2015, cuando llegamos al gobierno, ya habíamos puesto un plan que se llama la Estrategia de Vivienda. Fue la primera vez que había una estrategia federal depositada. Hoy estamos agregando al plan que ya teníamos en 2016 medidas más fuertes, más ambiciosas, que le pidan también a las provincias, a las municipalidades, de venir a hacer mucho más. En este momento tenemos que tener varias medidas porque no hay solamente una medida que va a resolver la crisis de vivienda. Por una parte, defender el derecho de los inquilinos, asegurarse que la gente no se encuentre en la calle porque los propietarios quieren renovar y hacer más dinero con las viviendas. Tenemos que construir mucho más vivienda. Nosotros, el plan que tenemos en parte, yo creo que va a permitir, según los cálculos que hacemos, dar 3 millones de nuevas viviendas de aquí a 2031. Y hay que asegurarse que las viviendas que ya existen en el mercado las sacamos del mercado para preservar la accesibilidad del arriendo que la gente está pagando. La última medida es asegurarse que construimos más, mejor y más barato, porque al fin del costo es el inquilino que lo paga y tenemos que asegurarnos que la renta va a ser accesible para la más gente posible. Entonces tenemos que construir mejor y más barato. Entonces esas son las medidas y dentro de eso hay varios programas, mucho dinero que hemos puesto en esto para justamente asegurarnos que aceleramos
la realización de las viviendas que necesitamos aquí a través de todo el país. Obviamente que la construcción de viviendas no es algo que ocurra de la noche a la mañana. ¿Qué tan rápido ustedes esperan que se empiecen a ver los resultados de estas políticas? Bueno, solamente en Toronto, por ejemplo, ya hemos hecho varias viviendas, estamos ya casi a 53,000 nuevas viviendas, solo en la región de Toronto. En Montreal estamos hablando también de miles de viviendas que se están construyendo ya en este momento que le estamos hablando. Entonces yo creo que, como dice usted, cuando uno construye un proyecto, el proyecto al momento que se anuncia a que la gente puede vivir en esa vivienda, pasan de 2 a 3 años. Lo que queremos es acelerar el proceso de permiso, de construcción, y eso es un trabajo que se tiene que hacer de manera muy importante con las municipalidades a través del país. Sí, por supuesto, y todos estos programas que se han estado anunciando pues implican decenas de miles de millones de dólares, y de algún sitio tiene que salir ese dinero, tiene que salir el presupuesto para poder cubrir todos estos programas. Ustedes han propuesto un impuesto, aumentar el impuesto a la ganancia de capital. El primer ministro Trudeau ha insistido en que esto no va a afectar al grueso de los canadienses. ¿Por qué? Porque el menos de 1%, o sea, más o menos 40,000 personas en el país, le estamos pidiendo de contribuir un poco más a lo que tenemos que, yo digo, asegurar que es el tejido social y económico más justo para toda la población. Si todo el mundo está mejor, si todo el mundo tiene dónde vivir, tiene cómo comer, contribuye de una manera más positiva a la economía, y al fin de cuentas estamos todos mejor. Más del 99% de la población no va a estar tocada por este nuevo impuesto. Estamos realmente pidiéndolo a los más afortunados de contribuir un poco más. Porque no tan solo los programas de vivienda son importantes, pero los programas sociales, como por ejemplo el programa dental, el programa de guardería $10, que va a ayudar muchas mujeres, entre otras muchas mujeres latinoamericanas de nuestra comunidad, que viven o que trabajan con salarios muy bajos y que no se pueden trabajar porque no tienen la medida de pagar una guardería. Programas de alimentación en las escuelas que van a ayudar a más de 400,000 niños de poder comer. Entonces, si nos aseguramos que la generación de hoy está mejor y vive mejor, va a estudiar mejor, va a trabajar mejor, y al fin de cuentas vamos a tener una economía para todos que funciona mucho mejor. Y eso es lo que estamos proponiendo como programa de presupuesto. Bueno, y según los conservadores, todos estos nuevos gastos, estas nuevas inversiones, lo que va a lograr es impulsar aún más la inflación. Ellos le llaman el gasto inflacionario. ¿Qué tienen que responderle ustedes como liberales? No, el gasto inflacionario, estamos en un contexto mundial de inflación. Canadá está en una posición mucho mejor que cualquier otro país. Estamos en el nivel del G7, de los países del G7, en una posición mucho mejor. Nosotros tenemos una mirada hacia la inversión que es diferente. Yo no veo un gasto, sino que yo veo una inversión, porque le tenemos confianza, no tan solo a la población, que a la economía de Canadá, que va a ir mejor. Y yo creo que lo que estamos proponiendo es, de nuevo, que el 1% de los más afortunados dan un poquito más para que todo el mundo tenga una igualdad de chance, de oportunidades, y esto va a hacer crecer la economía. Yo no veo esto como un gasto. Nosotros creemos en la gente, creemos en Canadá, y yo creo que invertir en estos programas va a hacer que de aquí a un par de años vamos a estar mucho mejor de lo que estamos. Ministra, hay un poco de preocupación entre la comunidad inmigrante. Todavía no se conocen cuáles van a ser los detalles sobre las nuevas medidas que se van a tomar con los trabajadores temporales extranjeros. ¿Sigue siendo Canadá esa tierra para los inmigrantes llegar y desarrollarse y cumplir el sueño que cada inmigrante cuando sale de su país, sale con él en la cabeza? Sí, yo creo que tenemos nuestra economía y el país necesita a los inmigrantes. Lo hemos dicho muchas veces, y tenemos que asegurarnos que los inmigrantes que vienen van a contribuir en los sectores de la economía que son necesarios. Pero tenemos que asegurarnos como gobierno también que vamos a proteger a esos inmigrantes que vienen. Por eso es que en el presupuesto también hay medidas importantes, como el reconocimiento de los credenciales, poner más dinero a las organizaciones de primera línea que defienden y apoyan a los inmigrantes temporales que llegan aquí al país,
Eso también es importante porque eso le da una confianza al sistema de inmigración y a una manera que uno recibe también los inmigrantes. Y eso yo creo que es también importante y son cosas que pusimos también en el presupuesto como medidas importantes para los inmigrantes que vienen aquí al país. Bueno, ministra, muchísimas gracias por dedicar estos minutos de su tiempo a conversar con la audiencia latina de Ondas FM. Muchas gracias. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos temperaturas entre 9 y menos 1 grados, un 40% de probabilidades de lluvias. Nevisca pronosticada en Ottawa con temperaturas entre 6 y menos 4. Lluvias o nevisca en Montreal con temperaturas entre 5 y menos 5. En Vancouver también estará húmedo, hay lluvias pronosticadas y temperaturas entre 12 y 8 grados. Y en Calgary estará soleado, cielos despejados y temperaturas entre 18 y 3 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.